Siempre me gustaba la psiquiatría, pero yo quería hacer lo que hacía mi madre. Me parecía súper entretenido, que no tenía ni idea de lo que hacía. Ella en ese momento trabajaba en la Bolsa de Barcelona. Y esa famosa anécdota es que un día en la Bolsa, muy pequeña, me llevó y entonces le dijo a uno de los que estaba por allí, le dijo, explícale a mi hija lo que hacemos en la Bolsa. Y entonces yo, que no callo, como se puede observar, pues cuando volvió, yo le estaba diciendo al señor, estás triste, algo te pasa. Tu mujer no te quiere. Y mi madre, que yo debía ser un mico de 6, 7 años, me dijo, que ahora lo pienso, que tengo un hijo de 7 años que es muy parecido. Otro día le dejé haciéndose unas pruebas porque está jugando al fútbol en su colegio y tiene un partido y le tenían que hacer pruebas del corazón como si fueran un jugador de primera división, o sea, todo tipo de pruebas. Y le dejé un momento y me marché y a la vuelta le estaba diciendo a la enfermera, ¿te gusta tu trabajo? Y digo, ay, Dios mío, todo se hereda. ¿Alguien no sabe lo que es el cortisol? Bien, entonces el cortisol es la hormona del estrés, la que se nos activa ante un momento de amenaza, de alerta, de preocupación. Y es esa hormona que sube y tarda un tiempecito en bajar, unos cuantos minutos o horas en bajar. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto y luego a lo largo del día vuelve a descender. Y esto es necesario que sea así para que el organismo funcione bien, a nivel fisiológico, a nivel endocrino, a nivel emocional, incluso a nivel cognitivo. Porque el cortisol cuando invade la amígdala cerebral, no la amígdala de aquí, pierdes el control. Se llama el secuestro de la amígdala y es cuando te vuelves impulsivo, poco racional, respondes de forma agresiva, esa gente que de repente se obceca con un tema y no hay forma de sacarla del bucle. Yo había estado durante mucho tiempo investigando el cortisol y publiqué cómo hacer que te pasen cosas buenas, cortisol inflamación, cortisol y telómeros, cortisol y probióticos, cortisol y ansiedad, bueno, lo que me habréis seguro muchos oído hablar. Y yo siempre, todo el mundo me dice, ¿y no hay una pastilla para bajar el cortisol? Y no hay una pastilla para bajar el cortisol. No entiendo la industria farmacéutica como, bueno, ahora tenemos el COVID, pero que cuando esto termine, que por favor se pongan a ello. Y entonces yo siempre buscaba esos mecanismos fisiológicos de la naturaleza, de la música, que pudieran bajar el cortisol. Y de repente me sucede un acontecimiento que para mí es la clave de todo esto. Yo estaba de baja maternal, yo tengo 4 niños, 4 chicos, y había nacido el tercero. Yo estaba en plena lactancia, de baja maternal, y me avisaron que presentaban un nuevo fármaco en Madrid. Y entonces dije, bueno, pues me voy a acercar y así me pongo al día, que luego parece uno, que yo siempre digo de broma, que yo que he tenido 4 épocas de lactancia, que el cerebro funciona muy bien para algunas cosas, pero otra parece que pierde completamente la parte de la memoria, de la concentración, que me viene bien actualizarme. Entonces me puse ese día, me puse un poco mona, dije, yo tengo un coche, un Golf de toda la vida, que tiene 15 años, está rayado y tal, pero no falla, es de estos coches que nunca te falla y me lo llevé a Madrid, al Madrid antiguo, me metí en el parking, en la planta -3, lo dejé aparcado y subí a la presentación del fármaco. Y me di cuenta que tenía que volver a casa para dar de comer al pequeñajo. Y cuando bajé a la planta -3, un tipo, con mala pinta, empezó a seguir. Y hay una cosa aquí. Y empecé a angustiarme y veía que me seguía por detrás. Y me di cuenta que al lado de mi coche, a los 2 lados, había 2 cochazos. Y cuando yo me iba acercando, gritó, las llaves del coche. Y yo le respondí, mi coche es el viejo. En vez de darle, yo qué sé, en vez de darle tirar todo, y me dijo, dame el todo, dame el móvil, tal. Y en vez de darle todo, me metí dentro del coche, bajé el pestillo y me empezó a latir el corazón, taquipnea, falta de aire, se empezaron a dormir las manos, la mente nublada, y dije, hay todos los síntomas del cortisol. Y yo me los conozco, porque me dedico a esto, llevo toda mi vida hablando de cómo te sube el cortisol, y empecé a notar todos los síntomas, no podía pensar, no podía relajarme. El tipo me dio como un golpe en el coche,
Una angustia, bueno, que me quería, bueno, que seguro que habéis vivido una situación en algún momento de vuestra vida donde os pase esto del corazón, y entonces empecé a dar vueltas, salí del parking automático y me reconocí la matrícula, y cuando iba por la calle llamé a mi marido, que estaba aquí, le llamé y le dije, ¿podía hablar? Entonces mi marido se pegó un susto, le dije, pero estoy bien, ¿no? Terminé la frase, pero estoy bien, pero no estaba bien. Y al llegar a casa, la sensación como de malestar corporal, vital, psicológico. La persona que estaba con el bebé me lo entregó para que comiera porque ya estaba llorando, y al minuto se puso a comer y entró mi marido a los pocos segundos. Marian, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y entonces yo empecé, pues mira, iba por el parking y de repente, y me dice, ¿por qué estás tan tranquila? Pues si acabo de hablar contigo por teléfono. Entonces yo dije, este pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Y yo soy muy consciente de las cosas. Si yo de repente veo una persona que tiene ansiedad y hace algo que le baja la ansiedad, investigo la música, investigo la alimentación, investigo la naturaleza, investigo la respiración, o sea, yo todo lo que funciona lo investigo y llego a la ciencia de lo que hay debajo de las cosas. Y entonces dije, aquí acaba de pasar algo en este instante, y miré a mi pequeño Javier y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y efectivamente, me puse a investigar. He estado 2 años investigando la oxitocina. Y la oxitocina del parto y de la lactancia, conocida por todas las madres que hay hoy aquí, esa oxitocina, estoy intentando que todos los hombres de España conozcan lo que es la oxitocina, esa oxitocina baja el cortisol. Yo digo de forma divertida que como no podemos ponernos a lactar, todos los que estamos aquí, hay que buscar maneras de estimular la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona de los abrazos, es la hormona de la empatía, es la hormona de cuando estás con alguien, te pones a mirarle a los ojos y no le juzgas, le miras la cara y sonríes a la vez que sonríe, las neuronas espejo, es decir, es esa hormona de los vínculos donde nos sentimos especiales para el de enfrente. Cuando estás con esa persona notas que a esa persona solo le importa lo que le estás contando. Deja el móvil, deja todo, y de repente es como que eso que le cuentas le emociona incluso más que a ti. Y la oxitocina, la persona que más la ha investigado, es un neuroeconomista que se llama Paul Zak, y tiene un libro solo dedicado a esto, que me lo compré 3 veces, porque cada una de ellas subrayaba cosas distintas. Busqué en internet, él cita estudios, me puse en contacto con los científicos que habían estudiado esto, porque era lo que había detrás. Y él llevaba un kit, que yo lo quiero conseguir, porque ahora no lo he conseguido, un kit donde medía la oxitocina en diferentes momentos. Se casaban unos amigos suyos. Antes de llegar a la boda, la oxitocina, y después del matrimonio, después de casarse, antes de tal, les volvió a medir la oxitocina. Al día siguiente de la boda, la oxitocina, es decir, es un experto. Y él, que es el que más sabe de esto, explica que cuando esos abrazos de 8 segundos, bien, bajan los niveles. Y entonces hay que dar abrazos de 8 segundos con las condiciones necesarias con el COVID, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido el gran problema de la pandemia, Andrés? ¿Cuál ha sido el gran problema que hemos tenido? Que en un momento de intoxicación de cortisol, todos los mecanismos que teníamos para bajar el cortisol estaban prohibidos, todos. Los abrazos, mirarnos a la cara, sonreírnos, hacer deporte, empatizar con la gente, visitar a las personas, cogerles de la mano, todo aquello que nos ayuda a liberar los estados de alerta. La pandemia es un estado de alerta. Durante meses estuvo prohibido, y según los lugares hay muchísimas restricciones. Y sabemos que la oxitocina, sabemos que el cortisol, cuando tú lo tienes estimulado de forma crónica, altera profundamente el sistema inmune. Y en un momento de pandemia, si hay algo que necesitamos que esté bien, es el sistema inmune. Y la oxitocina, cuando la estimulas, potencia el sistema inmune. Por lo tanto, ahora mismo, más que nunca, hay que potenciar esta oxitocina como sea. Yo siempre he tenido intuición en la vida. Y entonces, si yo tuviera que decir una característica de mi personalidad, es que soy una gran observadora. O sea, yo lo observo y entonces yo dedico a ver cosas que pasan. Y siempre digo un ejemplo. Si yo estoy de repente un día en mi despacho
y entra un cerdo y me dice, hola Marian, no necesito una N de 10 cerdos. Una N es lo que los estadísticos o los investigadores dicen, un número mínimo de X cerdos para investigarlo. Para mí ya es suficiente. Cuando yo empiezo a ver que algo funciona, cuando yo empiezo a ver que algo me llama la atención, de repente leo muchísimo, me encanta todo lo que hay de neurociencia, lo leo, y cuando de repente veo cosas curiosas que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Te cuento un ejemplo que probablemente aquí alguno me lo haya escuchado. Hace años, te sabría decir 8 o 9 años, me empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si gastritis, que si hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si estreñimiento, que si colon irritable, que si Crohn, es decir, que si disbiosis intestinales, pero me di cuenta que nadie investigaba la unión. Entonces yo decía, si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro bajo diferentes mecanismos, es decir, hay todo un tema, unos mecanismos a través de unas células dentro del, pero va a través del intestino. Es decir, el 90% de la serotonina que finalmente llega al cerebro parte del intestino. Dije, por lo tanto, esa serotonina, que es la base de la libido, que es la base de los impulsos, del estado de ánimo, de esa sensación de alegría, si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y empecé a preguntar, empecé a hablar con gente que tenía colon irritable, que tenía Crohn, que tenía todo tipo de temas intestinales, gastritis, todo lo que existe. Y yo le decía, ¿y de ánimo? Regular. Y dije, bueno, pues empecemos a estudiar qué pasa aquí. Y llegué al maravilloso mundo de la microbiota, es decir, todos esos bichillos que pueblan el aparato intestinal. Y empecé a indagar. Creía que había algo. No digo que yo lo descubriera, para nada, pero yo iba leyendo, había unos tipos en un sitio que tal, pero gente muy investigadora y poco práctico. Es decir, lo que yo sabía es que había tipos en diferentes universidades del mundo investigando esto, pero no se llevaba a la práctica. Y entonces tuve la suerte que en una conferencia o en una entrevista, pero en ese momento, te estoy hablando hace 8 años, que no sé dónde debió ser, alguien me escuchó del CSIC hablar de este tema y me llamaron y me dijeron, Marian, doctora Rojas, queremos hacer una investigación sobre el aparato intestinal y el cerebro, el eje intestino-cerebro. Lo que hace usted, y yo feliz, me mandaron una nevera, unos kits, y lo único que tenía que hacer era la investigación, mi diagnóstico ansioso-depresivo de los pacientes y pedirles un bote de heces. No lo conseguí. Nadie le da a un psiquiatra un bote de heces. No había manera de conseguirlo. Yo iba a mis pacientes y les decía, ¿quiere usted entrar en una investigación que estoy llevando a cabo sobre el eje intestino-cerebro? Me tiene que traer un botecito de heces. Y te miraban como, peor que si les dices que te den la cuenta bancaria y las claves. O sea, la gente no quería y entonces pues me costó mucho. Algunos lo consultaban a su médico digestivo y le decían, oye, mi psiquiatra me ha pedido heces. No vuelvas a ese psiquiatra. Iban al internista y tal, iban a otro psiquiatra a consultarle y decía, la psiquiatra hace cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, no lo conseguí. Solo conseguí un bote de heces de una paciente que era muy fiel en ese momento a mí, joder, Marian, si tú me pides esto, yo lo hago, pero claro, con un bote no hacíamos nada. Y no lo conseguí. Entonces llamé a una amiga mía médico y le dije, pídelo tú, yo hago la parte psicológica y psiquiátrica y tú, que eres una internista, y a raíz de ahí empezamos a ver muchísimas cosas. O sea, hemos visto, ahí entra todo el campo de la inflamación, de lo que yo he hablado muchas veces, de que el cuerpo, cuando está bajo estrés mantenido, se inflama y el cerebro también se inflama. Cuando roté en Londres, después de terminar la carrera unos meses, había un médico que me decía siempre, algún día, muy mayor, un señor muy mayor, que solo, no veía pacientes, solo investigaba, me decía, ¡ay, la inflamación! Pero ¿cómo llegaremos a trabajar la inflamación y la depresión? Y yo que lo escucho todo, yo me quedé con este hito ya. Y luego, y de repente dijimos, oye, ¿y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo? ¿Y cuáles empezaron a ser los resultados? Que el estado de ánimo mejoraba. La gente recuperaba la libido, la gente recuperaba las ganas de vivir, la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo. Pero claro, todo esto va muy lento. Para empezar, tienes que inculcar esto a los médicos, que muchas veces estamos en nuestra parcela, en nuestra microparcela. Yo que hablo con muchos médicos de muchas especialidades, me dicen, Marian, es que lo que nos pide, pues que todo esto es muy complicado. Y yo lo que pretendo es que la medicina esté mucho más unida, que la psiquiatría no esté en un departamento raro, en una planta cerrada, con un código, que seamos unos tíos raros, sino que la psiquiatría se convierta
en otra especialidad donde hay una gran comunicación, donde los médicos puedan consultarnos, donde podemos. Yo llamo al neurólogo de un paciente, yo me pongo en contacto con su médico digestivo, yo llamo al reumatólogo por la artritis que tiene que le está afectando el estado de ánimo, porque intento que haya una unión. Pero bueno, es lento, va muy despacio, pero yo creo que en unos años lo iremos consiguiendo.